Después de una breve presentación en donde yo les voy a hablar de algunas cosas, viene una parte que es un conversatorio en donde nos vamos a encontrar una vez más en la sala común con todas nuestras cámaras puestas y ahí vamos a poder libremente hacer las preguntas y conversar entre todas las dudas que vayan saliendo. ¿Les parece? Muy bien. Siempre yo les comento desde dónde viene el origen de la persona que están escuchando ahora. Mi nombre es Miguel Pino García, yo soy un kinesiólogo o terapeuta físico, según le dicen en otros países, y represento a una fundación en Concepción, una ciudad más o menos a 650 kilómetros al sur de la capital Santiago, que se llama Unión Parkinson Bio Bio y nació en el año 2016 con el propósito de ser una agrupación de pacientes y familiares con alcance regional y más o menos llevar información sobre nuevas terapias, sobre nuevos tratamientos y rehabilitación de calidad a todos los pacientes a los cuales podamos alcanzar. Y en el camino, nuestra fundación ha ido derivándose en grupos más especializados de trabajo y tenemos Neuroboxing Parkinson, que es nuestra última creación, por así decirlo, que es un grupo que se dedica específicamente a hacer ejercicio con personas con Parkinson y ocupamos la técnica del boxeo sin contacto como herramienta terapéutica. Y tenemos a No Freeze, que fue nuestro primer, digamos, acercamiento al mundo de las personas con Parkinson y sus familias, que es un programa especialmente dedicado a trabajar y rehabilitar a aquellos pacientes que sufren de congelamiento de marcha. Ya ustedes a lo mejor sabrán que el congelamiento es un problema bien complejo, limita mucho la habilidad para caminar y requiere una atención específica y especial, así que tenemos también un grupo dedicado especialmente a ese problema. Y todo esto está, digamos, abrazado u orquestado por nuestra fundación, que es un organismo sin fines de lucro que busca ir y entregar a los pacientes toda la ayuda posible. ¿Ya? Hoy nos acompañan representantes de, de organizaciones de Perú y de El Salvador y de México, que fueron quienes me ayudaron, digamos, a darle forma al tema de hoy y que finalmente nos pudiésemos juntar a conversar. Nuestra agrupación en Concepción, Chile, les comento, y este es el momento, el minuto o los 30 segundos de utilidad pública, está realizando actualmente varias cosas por telemedicina a través de Zoom. Al ser a través de Internet, están disponibles no solo para Concepción, Chile, sino que para todo nuestro país y también para todo el mundo. Y esa es una ventaja y una oportunidad que nosotros hemos visto en la situación de pandemia, ya que nos permitió acercar las cosas que estamos haciendo a otras personas también. Y tenemos clases en vivo personalizadas, sesiones de teleconsulta para aquellos pacientes y familias que andan buscando orientación, por ejemplo, después de haber recibido el diagnóstico y no tienen mucha idea de qué va el Parkinson, se conectan con nosotros y les explicamos personalizadamente de qué se trata y les comentamos las opciones. Hemos ido grabando algunas clases en video también, y una de las últimas cosas que sumamos, muy atingente, digamos, a la situación de pandemia, es apoyo psicológico para los pacientes y familiares, ya sea de Parkinson o de cualquier otra situación de dependencia o discapacidad que se hayan visto problemados por esta situación de encierro y de confinamiento que nos está afectando a todos. Para todos estos servicios, la idea es que se comuniquen al número que está saliendo en pantalla. Es un teléfono móvil de Chile, pero por WhatsApp está disponible nuevamente para cualquier parte del mundo. Entonces, vamos a hablar hoy día de intervenciones quirúrgicas para las personas con enfermedad de Parkinson, a desmitificar un poco algunas cosas y a aclarar otras. Como les dije, mi profesión es la terapia física, yo soy kinesiólogo, mi profesión no es neurólogo ni tampoco neurocirujano, así que todo lo que yo les pueda comentar es solo con fines orientativos para Día ayudarlos a especial, ustedes a estar abrió más informados si es que andan en busca de la yo paso cirugía. ganando. Entonces, lo primero que debo decirles yo, y lo dejo aquí con letra grande y súper claro, es que la cirugía para Parkinson no es una cura para el Parkinson, ¿ya? Y como dice entre paréntesis ahí abajo, tampoco es un tratamiento de primera línea. ¿Qué significa esto? Que no es para todos, ¿ya? No es el tratamiento estándar del Parkinson una intervención quirúrgica. Ya, como vamos a ir viendo a lo largo de esta muy breve presentación, la cirugía tiene algunos riesgos y está un poco sesgada para qué pacientes se recomienda y para cuáles no, ¿ya?
Y como nosotros insistimos constantemente, el tratamiento para Parkinson, por lo menos desde hace 60 años atrás, tiene dos grandes pilares. Uno de ellos son los medicamentos y el otro gran pilar del tratamiento es el ejercicio físico. Y sobre estos dos pilares usted va a construir su tratamiento con todo lo demás que sea necesario para conseguir su bienestar, como por ejemplo apoyo psicológico, nutrición y lo que vamos a estar hablando hoy día, que es la cirugía para enfermedad de Parkinson. No sé si los que no tenían claro esta idea, digamos, la tienen clara ahora. Y estos bloques que yo coloqué aquí no están en orden de prioridades, ¿ya? No es que el apoyo psicológico esté abajo, sea como la base de los otros dos, no significa eso. Aquí pueden sumar también otras cosas igual, ya por ejemplo las ayudas técnicas, las adaptaciones al hogar, la asistencia social, la terapia ocupacional, la terapia de lenguaje, todos esos elementos que conforman la rehabilitación integral y transdisciplinaria de la enfermedad de Parkinson se construyen sobre los medicamentos y sobre el ejercicio. ¿Cuál es la realidad de los pacientes, por lo menos en nuestro país? Y más adelante ustedes me dirán si esto se condice, digamos, con las otras localidades. Es que acá los países chilenos están muy poco acostumbrados a hacer ejercicio, no todos hacen ejercicio, pero no siempre están fuertemente presentes estos dos pilares. Y ve tú esta columna, si yo les saco una columna, se me va a tambalear el tratamiento. Por supuesto, yo creo que todos los pacientes tienen súper claro que no deben dejar de tomar los medicamentos, pero no todos tienen tan claro que hay que hacer ejercicio, entonces muchos de ellos no cuentan con estos dos pilares, o al menos no tan fuertes, y todo lo que van colocando encima se tambalea o no es tan efectivo como lo sería si hicieran ejercicio. Yo creo que desde ya entiendan esa idea, ese concepto de tratamiento de Parkinson, que si usted tiene los medicamentos bien indicados y bien tomados y además hace ejercicio en principio supervisado por un profesional competente en el tema, usted va a poder construir su tratamiento y la nutrición va a ser más efectiva, el apoyo psicológico va a ser más efectivo, la terapia ocupacional va a ser más efectiva, la terapia de lenguaje lo va a hacer también y por supuesto una cirugía en un paciente que hace ejercicio es donde saca su mejor o su mayor provecho. Siempre hay que hacer este repaso, porque si vamos a hablar de medicamentos, de ejercicio, terapia de distintas formas o cirugía en este tema, hay que comprender ligeramente dónde tienen efectos estas intervenciones o estos acercamientos. Lo que están viendo en pantalla es un dibujo de un cerebro visto de al lado y que destaca, digamos, las, unas áreas en la base del cerebro que se llaman núcleos de la base, ¿ya? En estas estructuras anatómicas está el problema neuronal de la enfermedad de Parkinson. Concretamente en una estructura que está como en la base, está aquí en la base de algo que se llama tronco encefálico y que se llama sustancia negra. La sustancia negra es la fábrica de dopamina de nuestro cerebro. Y ahí es donde está el problema con la enfermedad de Parkinson, que esas neuronas ustedes saben que se empiezan a degenerar en el tiempo y dejan de cumplir un poco su función, ¿ya? Pero además hay otros núcleos de la base que a las personas que ya tienen conocimiento sobre cirugía les podrán sonar un poco. Está el globo pálido, por ejemplo, está el tálamo, está el núcleo subtalámico, está la amígdala, que es un núcleo que está muy relacionado con los estados emocionales. Mira, fíjate cómo está el núcleo accumbens, que también está relacionado al estrés y a la emoción. El tubérculo olfatorio es un núcleo de la base también. Y por supuesto el núcleo caudado y el núcleo putamen, que están muy relacionados con el movimiento, ¿ya? Entonces, estas estructuras conforman un circuito entre sí y ahí es donde actúan las distintas terapias, los distintos abordajes, como por ejemplo la cirugía. Si tú ves ahora un dibujo del cerebro visto desde adelante, ¿cierto? Y cortado, más o menos similar a como si fuera una manzana, es simétrico, ¿cierto? Tiene dos hemisferios, por ejemplo, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, y aquí en la base, en el centro, están los famosos núcleos de la base, y que si te fijas, si pones atención al detalle, también son pares. Tienes uno por lado, ¿cierto? Derecho e izquierdo, para tanto el globo pálido, derecho e izquierdo, la sustancia negra, derecho e izquierdo, el núcleo subtalámico, derecho e izquierdo, el tálamo, que es esta estructura azul, derecho e izquierdo también. Ya este es un repaso anatómico para que ustedes sepan de qué estamos hablando, ya que la cirugía para Parkinson afecta a algunos de estos núcleos que conforman un circuito. Este circuito, y esto lo vimos en nuestra sesión de ejercicio,
se compone de estos elementos que tú estás viendo adelante, y yo lo voy a hacer súper esquemático para que tú entiendas más o menos cómo funciona y cómo impacta esto, este funcionamiento de estructuras en el movimiento de cada persona. Tu corteza cerebral suele mandar a tus núcleos de la base un conjunto de instrucciones, de órdenes para empezar a moverte, ¿ya? Y los núcleos de la base toman esas órdenes y las perfeccionan, las limpian, le quitan las impurezas. Vale decir, la corteza cerebral, que es la parte más externa, más exterior de tu cerebro, dice, ok, me quiero mover. Entonces le dice, núcleos de la base, vamos a movernos, y los núcleos de la base en conjunto ordenan ese movimiento y le quitan las cosas innecesarias. Una vez que hacen eso, envían estas instrucciones de movimiento al tálamo, el tálamo les da el visto bueno, que es otro núcleo que está en la base, y la corteza las recibe de vuelta, pero las recibe ordenadas, limpias, sin impureza, y de ahí entonces las envía hacia los músculos. Estas instrucciones bajan limpiecitas hacia los músculos y ahí tú te comienzas a mover. Por supuesto, este proceso es casi instantáneo, porque uno se mueve, piensa en moverse y te mueves al tiro, ¿no es cierto? Hay mucho movimiento que ocurre sin que seamos conscientes de eso. Entonces, todo esto es necesario para que uno tenga un movimiento, digamos, fluido y sin movimientos accesorios o involuntarios. Cuando uno no se quiere mover, la corteza no le pasa ninguna instrucción a los núcleos de la base y por lo tanto los núcleos de la base interrumpen su comunicación con el tálamo y por lo tanto no hay movimiento y uno puede estar en reposo. Y eso hace perfecto sentido porque cuando una persona no quiere moverse, lo que debería esperar es que su cuerpo no se mueva, ¿cierto? Pero cuando una persona quiere moverse, esta estructura, este circuito debería poder promover el movimiento. ¿Cuál es la gracia de este circuito que funciona como un interruptor? Que para que funcione así, permitiendo y cortando el movimiento voluntario, es necesario que en los núcleos de la base haya suficiente dopamina. Y como ustedes saben, la dopamina se fabrica en la sustancia negra y es enviada a estos núcleos para que funcionen. Cuando no hay dopamina, este circuito no puede funcionar bien y resulta en una señal de stop hacia el tálamo, que finalmente se convierte en una señal de freno a la corteza, y por eso hay tanta dificultad para generar movimiento cuando se tiene enfermedad de Parkinson. Ya, este esquema de circuito básico, de funciones de cómo se conectan nuestro cerebro y estos núcleos de la base, fue el principio fisiológico para entender cómo aparecían los síntomas del Parkinson y dio la base para que muchos años después de que se descubriera esto, los neurólogos y los cirujanos desarrollaran una técnica para interferir este circuito y modificar su función para mejor. Dicho de otras palabras, ¿podemos modificar este circuito para que los síntomas del Parkinson no estén presentes? Y esa es la pregunta básica que dio origen a la cirugía después. Vamos a ir avanzando un poquito más rápido para que lleguemos luego a la parte de la conversación y las dudas. Cuando el común de los pacientes y familias piensan en la cirugía, normalmente piensan al tiro en la estimulación cerebral profunda, que es esta que está acá, DBS, por sus siglas en inglés. Para la gran mayoría de los pacientes de Parkinson que yo he hablado, por lo menos, cirugía es sinónimo de DBS. Pero como estamos viendo acá, la DBS es una cirugía para Parkinson. Hay otras más. Y estas se dividen en dos grandes categorías, que son las cirugías por ablación o ablativas y las cirugías por modulación. La gran diferencia entre estas dos es que las cirugías por ablación generan una lesión en el circuito de los núcleos de la base del que estábamos hablando antes. En cambio, las cirugías por modulación utilizan corriente para cambiar la forma en cómo funcionan sin lesionarlos. ¿Ya? Esa es una diferencia. Y estas cirugías tienen indicaciones para algún paciente y resguardos para otro paciente, se pueden aplicar en unas, en otros pacientes no da tan buenos resultados, sirven mejor para unos síntomas, para otros no, y digamos, son distintas opciones de intervención quirúrgica que existen. En las cirugías de ablación, estas que hacen pequeñas lesiones en los núcleos de la base de una persona con enfermedad de Parkinson, los núcleos que normalmente se lesionan voluntariamente con un bisturí, ¿no es cierto?, son el globo pálido y el núcleo subtalámico. Son dos pequeñas estructuras que están por ahí, como ustedes pueden ver en este dibujo. Y hay una innovación terapéutica
que es la famosa cirugía neuroHIFU que está en nuestro país, en Chile, que ya vamos a hablar un poco de ella, que es lo mismo, es una cirugía ablativa, pero la ventaja es que no necesita acceder al cráneo de ninguna forma, por eso es una cirugía ablativa no invasiva. ¿Ya? Ahí vamos a hacer las diferencias al respecto. Y por otro lado, las cirugías que involucran modulación o estimulación eléctrica, la más conocida y el gold estándar o lo que uno aplica, los cirujanos aplican cuando piensan en intervenir a un paciente, es la estimulación cerebral profunda. Y la innovación de los últimos años, que todavía no está disponible para todos los pacientes porque todavía está en fase experimental, es hacer estimulación a través de la columna, no en el cerebro, para modificar lo que pasa en el cerebro, y esa es la estimulación espinal. ¿Ya? Todavía es un desarrollo, esta cirugía todavía está probándose, pero podría tener mucho potencial terapéutico para ayudar a algunos pacientes, no a todos. Entonces, cuando se plantea la posibilidad de una cirugía, los neurólogos y los cirujanos en conjunto con el paciente analizan todo el caso y dicen qué sitio vamos a intervenir en este cerebro. Haremos la cirugía en el globo pálido, en el núcleo subtalámico, en el tálamo, en qué sitio vamos a actuar y después con qué procedimiento. ¿Vamos a hacer una pequeña lesión en alguno de estos sitios o vamos a poner un electrodo para cambiar su funcionamiento a través de impulsos eléctricos? ¿Ya? Entonces, hay sitios y técnicas terapéuticas, técnicas quirúrgicas, ¿ya? Y ahí vamos a ir viendo algunas diferencias. ¿Qué pasa entonces con las cirugías ablativas? Yo les fui poniendo este dibujo repetitivamente para que nos vayamos ubicando, digamos, en el sitio. Y acá al lado ustedes pueden leer algo de historia. Las cirugías ablativas, por la forma en cómo se realizan, fueron las primeras en desarrollarse. Se practican desde la década del 60 más o menos, ¿cierto? Y la técnica se ha ido puliendo con los años. Como ya dijimos, este procedimiento consiste en hacer lesiones quirúrgicas en algunas zonas del cerebro. Y estos nombres a lo mejor algunos de ustedes lo han escuchado. Palidotomía es si la lesión se hace en el globo pálido, subtalamotomía es si la lesión se hace en el núcleo subtalámico y talamotomía es si la lesión se hace en el tálamo. La palabra o el sufijo tomía viene de cortar o separar. Entonces, básicamente, estas cirugías son lesionar estas estructuras y eso tiene impacto positivo en los síntomas, ¿ya? Por ejemplo, se piensa o se sabe que los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen mucha actividad en el núcleo subtalámico. Su núcleo subtalámico funciona mucho. Entonces los cirujanos de hace 60 años atrás pensaron, ¿qué pasa si ponemos un bisturí en el cerebro de la persona y le hacemos una pequeña quemadura al núcleo subtalámico? Lo hacemos que funcione menos. Eso mejorará los síntomas y bueno, con el curso de la evidencia y las pruebas con pacientes, finalmente se demostró que sí. Entonces en eso consisten las cirugías ablativas, ¿ya? Como ustedes podrán imaginarse si me han estado escuchando, los efectos de esta cirugía son permanentes, porque el cirujano entra en el cerebro de la persona con una incisión muy pequeña, no es necesario abrir la cabeza, ya no se asusten, sino que es una pequeña perforación, por dentro entra un bisturí muy pequeño y lesiona alguno de estos núcleos. Pero una vez que lo lesiona, no lo puede volver a reparar, ¿no es cierto? Entonces es una cirugía con efectos permanentes y no regulables en el tiempo. Se hace una sola vez, ¿ya? Y ahí lamentablemente, ¿no es cierto?, o se manejan ciertos criterios de pronóstico, pero el resultado que se obtiene es el resultado que se queda, ¿ya? Y si vamos a, bueno, ahí en la imagen tienen, digamos, los sitios y las marqué con X para recalcar que no es modulación, sino que es una lesión que se hace en esas estructuras. Y aquí les puse un cuadro para analizar un poco las ventajas de esto. Como esta cirugía no necesita un estimulador, como si lo necesita la DBS, por ejemplo, su costo es más reducido. Y eso lo hace ligeramente más accesible. Y además que como es más antigua, se hace en muchos más lugares. No sé si ustedes han escuchado en redes sociales la famosa noticia del Hospital Posadas en Argentina, que opera gratuitamente a los pacientes de esa ciudad y que ellos experimentan mucha mejora en sus síntomas. El Hospital Posadas hace cirugías ablativas de este tipo. Ya no son estimulación cerebral profunda y tienen efecto modesto en los pacientes, sí, pero ustedes ya saben que esas lesiones que se hacen son permanentes y esos efectos de la cirugía no son regulables en el tiempo. Además, la otra gran desventaja quizás de este tipo de cirugía es que no es recomendable hacerla en ambos lados del cerebro. ¿Cierto que hablamos que el cerebro tenía dos hemisferios, derecho e izquierdo? Y la mayoría de los pacientes con Parkinson tienen síntomas en los dos lados del cuerpo.
¿cierto? Uno podría pensar, vamos a hacer una cirugía en los dos lados, en el derecho y en el izquierdo, para mejorar los síntomas de ambos lados del cuerpo. Pero ¿qué pasa? Que si la cirugía es de este tipo, lesional, ablasiva, hacerla en los dos hemisferios trae efectos secundarios que nadie quiere, y que están dados en el sentido de la parte cognitiva. Ya los pacientes experimentan deterioro cognitivo cuando se operan los dos lados con este tipo de cirugía. Y eso está, digamos, bastante demostrado por la ciencia. Eh, Sin embargo, este tipo de cirugía también tiene cosas positivas, una de ellas es el costo, y otra cosa positiva es que cuando el paciente tiene pocos síntomas, y estos síntomas por lo general no involucran problemas de equilibrio, sino que están más bien Entra, ya dados entra. en el sentido de temblor y algo de rigidez, esta podría ser una muy buena opción de cirugía si solo se opera uno de los lados y si el paciente tiene pocos síntomas o síntomas, digamos, que no son tan extendidos y que no involucran ambos lados del cuerpo. ¿Se entiende? Ustedes ya deberían ir sacando algunas conclusiones sobre qué tipo de cirugía se ajusta más a cada paciente. ¿Qué pasa con el neurohifu? Por lo menos así se llama en Chile, neurohifu. Y este HIFU es una sigla en inglés que significa High Intensity Focused Ultrasound. Es un nombre un poco complicado, pero en español significa ultrasonido focalizado de alta intensidad. El sonido, lo que nosotros escuchamos, lo que ustedes están escuchando por sus dispositivos, es una onda. Es una onda que viaja por el espacio, por el aire en este caso. Y esa onda es una onda mecánica. Entonces, tú la puedes dirigir y convertir en un rayo de sonido. Y si le aumentas la frecuencia, se transforma en un ultrasonido. Es un sonido que no somos capaces de escuchar porque tiene una frecuencia muy elevada. Pero ¿cuál es la gracia con el neurohifu? Que los desarrolladores de esta técnica se dieron cuenta que podían usar rayos de ultrasonido a alta intensidad y muy bien dirigidos por computadora para generar las lesiones que hablamos antes en estos núcleos de la base. Es decir, podemos generar estas pequeñas lesiones en los núcleos de la base sin abrir el cráneo del paciente. Y eso se hace con una máquina como la que ustedes ven ahí, que de hecho está una foto de un centro en México, me parece mucho, que se parece mucho a un resonador, porque es una máquina de resonancia magnética funcional, pero el paciente se pone un casco que es como un cintillo que le dispara ultrasonido hacia adentro del cerebro. La gracia es que el ultrasonido puede traspasar el hueso del cráneo sin necesidad de generar perforaciones o aberturas. Entonces, ustedes ya podrán ir entendiendo que este tipo de cirugía ablativa tiene menos riesgos asociados, ¿ya? Porque no hay que intervenir mucho el cráneo del paciente. Pero sin embargo sigue siendo una cirugía ablativa que lesiona ciertas áreas del cerebro, y en estricto rigor es una talamotomía. Lo que hace el neurohifu es generar una pequeña lesión en un núcleo del tálamo. No se ha investigado mucho más en otros núcleos de la base, solo se conocen sus efectos positivos en la talamotomía, y eso hace que esta cirugía sea útil solo en casos de temblor. Parkinson con mucho temblor y otros casos de enfermedades neurodegenerativas como el temblor esencial, que es temblor pero no es Parkinson, también está indicado el neurogif. ¿Ya? Y eso es importante decirlo porque esto también ha estado de moda en nuestro país y hay gente que se ha hecho esta operación y no ha resultado como esperaba. Ya esto requiere un análisis más profundo para saber qué es lo que realmente nos estamos sometiendo. ¿Ya? Ventajas: es bastante más accesible que una cirugía ablativa normal. Tengo el dato, creo que en nuestro país esto cuesta más o menos 12 millones de pesos, que es caro igual, pero es más accesible que otra cirugía. Tiene efectos positivos muy demostrados en el temblor, tiene bajos riesgos asociados porque el paciente entra a esa cámara, se le bombardea con ultrasonido, el paciente no escucha ni siente nada y sale y tiene un posoperatorio súper corto, pero también tienen que entender que es una cirugía no ajustable en el tiempo, con efectos permanentes, y esto que está acá abajo que tiene poco efecto sobre la rigidez y la lentitud. Entonces, ya vamos sacando conclusiones. El Parkinson que conocemos, lo que más define al Parkinson es la rigidez y la lentitud. El temblor, el Parkinson tembloroso, no son tantos pacientes. Entonces la neurohifu o el ultrasonido de alta intensidad no sirve para tantos pacientes, sirve para los menos. ¿Me entiende? Ahí podemos ir sacando unas conclusiones de estas cosas que vamos viendo. Y finalmente ya hemos visto dos abordajes de cirugía antes y vamos a ver a lo que más conoce la gente, digamos, que es la Deep Brain Stimulation o estimulación cerebral profunda, viene del inglés.
Y la estimulación eléctrica del sistema nervioso central es bastante antigua. Tiene probablemente cientos de años. Para contarles un poco de historia, a los pacientes con dolor crónico en la antigüedad, que les dolía el cuerpo y que tenían dolor de origen neurológico, los médicos antiguos les colocaban peces eléctricos en el cuerpo o en la cabeza y hacían que estos peces descargaran electricidad y se daban cuenta que eso mejoraba el dolor de los pacientes. Entonces, esos fueron los primeros indicios de estimular con corriente el sistema nervioso. Claramente esto fue avanzando en el tiempo y la cirugía de estimulación profunda se inventó en el año 1987 y se aprobó para Parkinson 10 años después, en el año 1997. Posteriormente se ha aprobado para otras condiciones como la distonía y creo que en el 2008 se aprobó para la epilepsia, ¿ya? Entonces, esta cirugía se demostró clínicamente o sus efectos en el Parkinson antes que en otros procedimientos. Y aquí, a diferencia de las cirugías ablativas, se buscan los mismos objetivos que en las otras abordajes quirúrgicos, como ustedes pueden ver acá, el globo pálido, el núcleo subtalámico o el tálamo, pero esta vez no los vamos a lesionar, sino que vamos a colocar un pequeño electrodo en esa zona. Para que ustedes tengan una referencia, chicos, el núcleo subtalámico, esta estructura que está acá, no es más grande que una lenteja, ¿ya? Y el globo pálido interno no es más grande que un poroto o un frijol. Son estructuras muy pequeñas en nuestro cerebro y los neurocirujanos colocan un cable eléctrico que llega a esa zona con una pequeña perforación en el cráneo y este cable con su electricidad cambia el funcionamiento de estos núcleos para apagarlos o para hacerlos que trabajen más, pero sin dañar el núcleo. Y ese es el avance terapéutico, porque esta cirugía, al ser de este tipo, es regulable y ajustable en el tiempo, incluso reversible. Si no quedó bien, el cirujano puede desestimar todo el procedimiento y hasta sacar el electrodo si quiere, ¿ya? Y el paciente sigue más o menos como estaba antes de la cirugía, cosa que no se da en las cirugías de tipo ablativa. Y esta técnica tiene eficacia demostrada científicamente, hay hartos estudios al respecto, y específicamente la que más da resultados positivos o la que más mejora los síntomas es cuando se hace estimulación eléctrica en los núcleos subtalámicos, ¿ya? La primera que se descubrió fue la estimulación eléctrica en los globos pálidos. Ya después algún paciente nos va a comentar su experiencia respecto de eso. Pero esto evolucionó, se probaron otros destinos, otros objetivos, y la cirugía en el núcleo subtalámico de estimulación con corriente eléctrica es actualmente la que más efectos positivos tiene. Si ponemos nuestra tabla, esta vez la tabla es un poco más extensa, centrémonos en las ventajas. Este es un procedimiento ajustable y reversible. De hecho, el neurólogo y el neurocirujano cuando están en el pabellón hacen el primer ajuste, colocan el electrodo y van ajustándolo ahí mismo en el pabellón quirúrgico. Es segura si se aplica en ambos lados. De hecho, varios pacientes que se han hecho la intervención tienen ambos hemisferios cerebrales con cirugía. ¿Ya? No da tantos efectos secundarios como el otro tipo de cirugía cuando se opera en ambos lados. La cirugía de estimulación en el núcleo subtalámico es la única que permite reducir la dosis de medicamentos. Ese es un mito. Los pacientes piensan que si se operan deben dejar la levodopa. Eso no es así. Y con la cirugía de estimulación en los núcleos subtalámicos permite, de acuerdo a una decisión del neurólogo con el paciente, que la dosis de levodopa se disminuya un poco. Y en los menos pacientes llegan incluso a eliminar el medicamento, ¿ya? Pero son los menos. Tiene menos complicaciones asociadas al procedimiento, ¿ya? Porque es un electrodo que no daña el núcleo en teoría. Y tiene muy buena efectividad sobre estas cosas. Atención aquí a los que están buscando la respuesta de si me sirve o no. La DBS, ya sea si es de globo pálido o de núcleo subtalámico, es muy buena para el temblor, la lentitud, la rigidez y una complicación que se llama disquinesias, ¿ya? Que son estos movimientos involuntarios asociados al tratamiento del Parkinson, que es empezar a moverse de un lado. Desventajas de la DBS, elevado costo económico. Yo soy de Chile. En Chile esta cirugía cuesta 25 millones de pesos por estimulador. Si hay que colocar 2 estimuladores, puede llegar a costar 50 millones de pesos, es bastante cara. Creo que hice la conversión a dólares y me parece que son entre 35.000 y 42.000 dólares el procedimiento quirúrgico, lo cual es bastante costoso. Sí, atentos con esto, la cirugía de estimulación cerebral profunda puede afectar el lenguaje de la persona. Ya vamos a ver un poco de los criterios, eso más adelante.
No suele mejorar mucho el balance, el equilibrio, ¿ya? También vamos a hablar de eso en una lámina posterior. Y el estado de ánimo y la función cognitiva, como la memoria, pueden verse afectados después de la cirugía. Ustedes se preguntarán, ¿por qué esto? Y uno pone en la balanza ya que me va a mejorar los síntomas del Parkinson, pero me puede producir estas otras dos cosas. Y eso es simplemente porque el cerebro es demasiado complejo para ser abordado de una forma tan simple quirúrgicamente. De hecho, los estudios y las investigaciones de la estimulación cerebral profunda dicen que todavía no tenemos claro cómo funciona la estimulación eléctrica. Estamos hablando de una estructura que no es más grande que una lenteja y tiene varios cientos de miles de neuronas. Entonces tú realmente no sabes a dónde estás colocando la electricidad. Algunos dicen que en el núcleo, otros dicen en las fibras que salen del núcleo. Entonces, ¿cómo funciona la modulación? Realmente no hay mucho conocimiento al respecto. El cerebro es súper complejo, ¿ya? La cirugía está avanzando, pero todavía no se conoce mucho. Y probablemente esa brecha de desconocimiento hace que esta cirugía todavía tengan estos efectos secundarios no deseados sobre el lenguaje y sobre la cognición y el ánimo. ¿Ya? Veamos esto, una de las preguntas más hechas en redes sociales y previamente a esta conversación. ¿Quiénes son buenos candidatos para la DBS, para la estimulación cerebral profunda? Estos criterios que vienen de un estudio que ustedes pueden ver acá abajo, a la derecha en esta referencia. Ojo con la fecha de estos criterios, 1999, solo 2 años después de que la cirugía fuera aprobada para Parkinson, y desde entonces los están usando para determinar quién se opera y quién no. Parkinson por más de 5 años. Presencia de fluctuaciones, que son los famosos estados on y off, con o sin disquinesia. Si hay esos síntomas, vamos marcando y podríamos ser un candidato a cirugía. La persona tiene que tener buena respuesta a levodopa, yo no diría que no buena, sino que excelente respuesta a levodopa, porque la cirugía de estimulación cerebral profunda no va a superar al mejor efecto de medicamento que usted tenga. El paciente debe haber usado alguna combinación de levodopa y agonistas, levodopa y pramipexol, por ejemplo, y no haber experimentado demasiada mejora. Si la levodopa y el pramipexol te soluciona la vida, el cirujano y el neurólogo van a decir, pospongamos la operación. ¿Se entiende? Otra característica a considerar, si el paciente ha probado otros coadyuvantes del tratamiento, como la rasagilina, parches neupro, Prayanol, todos esos medicamentos acompañantes de la levodopa, si los has probado y no te reportan un beneficio mayor, podría ser buen candidato para la estimulación cerebral profunda. Y finalmente, si los síntomas del Parkinson están interfiriendo con la vida diaria, también puede ser candidato. ¿Ya? Hay algunos predictores de éxito. Cuando los cirujanos y los neurólogos piensan que la cirugía podría ser más efectiva, es cuando hay una edad que lo justifique, cuando la respuesta a la levodopa es muy buena, y cuando hay ausencia de compromiso axial. ¿Qué significa esto? Si los síntomas del Parkinson están muy presentes en el eje del cuerpo y comprometen el equilibrio y la marcha, la cirugía de estimulación cerebral profunda quizás no es el mejor camino. ¿Ya? Por ejemplo, la DBS probablemente no sea para ti si tus principales síntomas son problemas de equilibrio, marcha o congelamiento. Ojo que no responde a levodopa. Si el equilibrio, si la marcha y tus bloqueos de marcha no mejoran con el medicamento, lo más probable es que tampoco lo hagan con cirugía. Entonces ese es un elemento a considerar. Ya hay pacientes que tienen problemas de equilibrio grandes y que el medicamento no se los corrige y por lo tanto afecta su vida diaria. Ese paciente es un mal candidato para DBS. Si tu principal síntoma es el problema del lenguaje, la DBS probablemente tampoco sea para ti, porque como ya vimos antes, uno de los efectos de la DBS es que podría afectar el lenguaje. ¿Ya? Insisto, no se sabe muy bien cómo la electricidad funciona en estos núcleos tan pequeños y por eso hay estas pequeñas mañas o efectos secundarios asociados al procedimiento. Si el Parkinson cursa con confusión o problemas de memoria, DBS no es una buena señal. Si el Parkinson cursa con una depresión, ansiedad u otra condición psiquiátrica que no responde o no está bien manejada desde la parte psiquiátrica, la DBS tampoco es una buena opción a considerar. Y si el paciente tiene alguna otra enfermedad sistémica seria, como alguna enfermedad pulmonar, alguna enfermedad vascular, la cirugía lo pone en un mayor riesgo de exhibir una complicación asociada a eso.
¿Ya? Entonces, todos estos criterios son los que evalúan los neurólogos para decir si la cirugía es aconsejable o no. Y sobre todo esto que está acá destacado en una letra más oscura, ¿será esto Parkinson o será otra cosa? Porque yo les dije que la DBS está demostrada para Parkinson, con estas cosas que estamos conversando. Y muchas veces no se trata de Parkinson. Como ustedes pueden ver acá, hay un montón de cosas que se parecen al Parkinson, pero no son Parkinson. Nosotros estamos hablando de esto, de lo que está encerrado en este circulito. Aquí tenemos la enfermedad de Parkinson esporádica y familiar, y la familiar está asociada a algunos genes, como por ejemplo los genes tipo PARC1 a 14. ¿Ya? Pero fíjate que está todo este otro universo de cosas que se parecen a Parkinson, pero no son Parkinson, como los famosos parkinsonismos atípicos. Te voy a decir algunos nombres: parálisis supranuclear progresiva, degeneración córtico-basal, atrofia multisistémica, demencia con cuerpos de Levy. Todas estas cosas se parecen mucho al Parkinson, pero no son Parkinson. ¿Y cuál es la diferencia? Que en la gran mayoría de estas patologías no existe un problema con la dopamina. El problema no está en la sustancia negra, está en otra zona del cerebro, y por eso a estos pacientes la levodopa no les hace mucho efecto. ¿Te acuerdas cuál era uno de los criterios de la cirugía? El paciente tiene que responder a la levodopa. Entonces, tenemos todo un universo de cosas que se parecen mucho al Parkinson, pero que no son enfermedad de Parkinson, y para esas cosas llamadas parkinsonismos atípicos, muchas veces la cirugía no está indicada todavía. Puede ser que en un futuro sí. Por ejemplo, hay una estimulación cerebral profunda que afecta a un núcleo que se llama pedúnculo pontino, que no es uno de los que mencionamos antes, y que podría tener valor terapéutico para la parálisis supranuclear progresiva. Pero todavía no hay evidencia fuerte que lo apoye, ¿ya? Entonces, DBS en Parkinson. Si no es Parkinson, la DBS no se aconseja. Y por eso también se da la brecha de 5 años por la enfermedad. Porque en 5 años se hacen todas las pruebas diagnósticas de descarte para saber si es Parkinson u otra cosa, entre otras cosas, ¿cierto? Por eso tiene que haber pasado un tiempo con la enfermedad. Y finalmente, respecto de estos criterios, no sé qué les parece a ustedes, pero si te acuerdas de lo que te comenté antes, estos criterios para definir quién se opera y quién no se opera se inventaron en 1999. ¿Cuántos años han pasado desde entonces? Yo diría que unos cuantos años. Entonces, la mirada actual de la cirugía dice que deberíamos seguir considerando esos criterios, pero saber que estos criterios del 99 están centrados en la enfermedad. Son criterios de elección centrados en el Parkinson, y deberíamos evolucionar a criterios de elección centrados en la persona con Parkinson. Como por ejemplo, deberíamos aplicar la DBS temprano, mientras más temprano mejor, probablemente. Deberíamos considerar los síntomas no motores y cómo cambian estos con la cirugía, probablemente sí. Síntomas conductuales, qué tan influyente es la genética en la decisión de operar o no operar. Tenemos padre, abuelo con Parkinson, hermanos con Parkinson, hay una carga potente, cómo eso influye en la decisión de operar o no. Deberíamos considerar con más especificidad los síntomas axiales y de equilibrio, y finalmente deberíamos hacer o elaborar criterios centrados en el paciente y no tanto en la patología. No sé si les queda un poco clara esa idea. Los criterios que hoy en día usan los neurólogos para decidir quién se opera y quién no se opera son criterios basados en el Parkinson. Responde al medicamento, tiene problemas de equilibrio y de marcha, cómo tiene disquinesia o no tiene disquinesia, tiene fluctuaciones. Son todas características del Parkinson, pero no están evaluando a la persona con Parkinson. Y eso no es un problema de los médicos que te evalúan, es un problema de que la ciencia a veces avanza un poco más lento de lo que debería. Este artículo que ustedes están viendo acá es del año pasado, desde el 2020, y refleja una discusión que hoy en día está sobre la mesa. Los neurocirujanos y los neurólogos deberían mejorar los criterios para elegir todavía mejor a los pacientes que se pueden beneficiar de la cirugía y a cuáles no tanto. ¿Ya? Un poco cómo es la intervención, para quienes no lo sepan, tiene algunas partes. Primero, lo que hacen los neurocirujanos en el pabellón es instalar un marco o un halo que se llama halo estereotáxico, que es esta cosa robótica que ustedes ven ahí,
que se usa para que el paciente no mueva la cabeza durante la operación y para que una computadora, casi como por GPS, determine el sitio en donde debería entrar al cerebro. Y estas son unas imágenes de más o menos las rutas que se usan para acceder a los núcleos. Entonces, se coloca este marco, este halo, y se hace el cálculo de la ubicación. Después de eso, los neurocirujanos y los neurólogos determinan mediante microregistros si están o no están en la zona correcta. ¿Te acuerdas? Globo pálido, núcleo subtalámico, tálamo u otras estructuras tienen una ventaja, que es que estos núcleos hablan, generan actividad eléctrica a cierta frecuencia, y cuando lo ves en pantalla tienen registros que son bien característicos. Dicho de otra forma, el núcleo subtalámico habla así, el globo pálido habla de esta otra manera y el tálamo habla de esta otra manera. Entonces, gracias a esos microregistros, los cirujanos y neurólogos saben si están en el sitio correcto o no. ¿Ya? Entonces sería como el segundo paso. Y después lo que conlleva es instalar el dispositivo de estimulación, que se compone de 3 partes. Es un electrodo que va directamente en el núcleo, un estimulador que se implanta bajo la clavícula y una guía o cable que conecta el electrodo con el estimulador. ¿Se entiende? Son 3 partes. Y aquí tú puedes ver distintas presentaciones. Pues hay un electrodo que tiene un solo estimulador para estimular ambos lados del cerebro, hay otro que son 2 baterías, uno por lado, y hay uno que es netamente unilateral. Y estas cosas son las que son súper caras y que elevan mucho el costo de la cirugía, ¿ya? El pabellón quirúrgico, sacando un poco las cuentas numéricas, en los honorarios de los doctores, la sala de pabellón, etcétera, todo lo que se gasta, suma más o menos 15 a 20 millones de pesos. Pero el estimulador por sí solo cuesta 20 millones de pesos. Estoy hablando en términos chilenos. Entonces eso encarece mucho la cirugía, y hoy en día en nuestro país, Chile, está instalada una discusión pública para que ojalá esta cirugía pueda ser financiada por el Estado, al menos en parte, ¿ya? En este momento en la presentación nos escuchan pacientes de otras localidades en donde esta operación tiene cofinanciamiento o a veces es gratuita. Yo sé que en Colombia es gratuita, que algunas cirugías en Argentina también son gratuitas, y ojalá en Chile podamos tener eso. Detalles importantes: el paciente está despierto sobre la cirugía, cuando, como ustedes pueden ver acá, porque constantemente se le está pidiendo pruebas, que hable, que mueva las manos, que mueva los pies, para ir midiendo su función motora y cognitiva mientras se instalan los electrodos. Y para que ustedes sepan, este es un equipo bastante complejo, en donde en una cirugía está presente el neurólogo de cabecera, por lo menos 2 neurocirujanos, un neurofisiólogo, que es el que lee los microregistros que vimos, y todo un equipo de enfermeras, que por lo menos son 5 o 6 enfermeras. Entonces hay mucha gente operando en el pabellón, y todas esas personas tienen que estar adiestradas y entrenadas en esta técnica. La cirugía de DBS tiene 20 años desde que se está usando, como 24 años. En nuestro país, Chile, se han operado poco más de 30 pacientes, ¿ya? Para que ustedes manejen, digamos, ese tipo de estadística también, ¿ya? Pero esas 30 cirugías han sido exitosas, por lo menos eso es lo que informan los portales de los centros en donde se hace esto. Esta diapositiva la extraje de la fundación, la National Parkinson Foundation, que es una organización norteamericana que describe muy bien los riesgos de la DBS, así que yo simplemente la tomé con autorización de ellos y se las puse acá. ¿Qué tan riesgosa es la cirugía? Hay complicaciones propias de la cirugía que son un 5%, y esto es verdad. Puede haber hemorragia dentro del cerebro o en las arterias del cuello que irrigan el cerebro. Puede generarse un infarto cerebral, pero fíjense los porcentajes, son muy bajos, tienen muy poco riesgo la estimulación cerebral. Hay complicaciones del dispositivo, que el estimulador que va bajo la clavícula se infecte, eso puede pasar, y de hecho es de estas las más comunes. Que la piel se irrite un poco, que la batería esté mala, por ejemplo, que se rompa el cable. ¿Ya? En la estimulación cerebral profunda todas esas cosas pueden ocurrir, pero son solucionables, lamentablemente con un costo económico añadido. Pero en las cirugías ablativas no tienes esa posibilidad, no son reversibles, son efectos permanentes. Y efectos secundarios propios de la estimulación, y esto lo dijimos antes también: sensación de entumecimiento, hormigueo puede ser, problemas de habla, visión doble, cambios de humor. Ya para finalizar, me gustó esta pregunta que hizo una persona en Facebook. Dice así, dice: un paciente de 77 años con Parkinson rígido, de mucha rigidez, con 7 años de diagnóstico, que toma Prolopa cada 2 horas, razagilina, que es un ayudante de la Prolopa una vez al día, ¿es riesgoso, es recomendable?
Por la edad, por el requisito de edad, la DBS está súper probada en pacientes que van desde los 45 hasta los 70 años. ¿Ya? La recomendación es que a partir de los 70 años, la persona, además de Parkinson, empieza a tener riesgos asociados a la edad. Entonces la cirugía se empieza a cuestionar un poco a partir de los 70 años. La DBS, estamos hablando. Dijimos que la DBS era súper buena para la rigidez, ¿te acuerdas? Entonces, por síntomas, a lo mejor esta persona podría ser un buen candidato. Toma Prolopa cada 2 horas y usa razagilina. Nosotros nos tendríamos que preguntar si la Prolopa le hace efecto, le hace buen efecto, le devuelve casi la funcionalidad al paciente, y si el efecto de la razagilina, que podría ser, por ejemplo, un medicamento coayudante, ¿es tan beneficioso o no tanto? ¿Te acuerdas un poco de los criterios de selección? Insisto, criterios de selección basados en Parkinson, no en la persona. ¿Ya? Entonces, probablemente con esta información, por supuesto, insisto, yo no soy neurólogo ni neurocirujano, pero basando en lo que nos dijo aquí y en lo que nos presenta la evidencia, probablemente la DBS sería un poco riesgosa por la edad y quizás se podría intentar una cirugía ablativa unilateral. Insisto, no se tomen esto como una indicación. Esto es un análisis mucho más complejo que solo comentarlo en 5 minutos. Se hace con el neurólogo, involucra un día de hospitalización donde prueban el medicamento, entonces hay muchas variables que manejar. Pero ya con lo que hemos presentado ahora, va quedando más o menos orientado de qué estamos hablando y en qué casos podría más o menos servir. En esta presentación yo usé algunos artículos en inglés que ustedes los han visto acá abajo. Si alguien tiene interés en tener los artículos que están en inglés, no en español, y leerlos después, podría solicitarlos. Se comunican al teléfono de contacto que les di al principio y yo les puedo enviar la información. Y por lo pronto, ese ha sido el repaso que yo les quería presentar en esta oportunidad. Ahora está disponible el micrófono y yo le quiero dar la palabra. Vamos a partir con Alejandra. Tenemos a 2 pacientes acá, 2 mujeres, que tienen la ventaja de contarnos esto desde el otro lado del mostrador, porque yo les hablé lo que está en papel, en los libros, la evidencia, lo que se sabe. Pero Alejandra Saavedra, que es una paciente chilena, se hizo la operación y nos gustaría, ella accedió a contarnos un poco su opinión al respecto. Alejandra, te escuchamos. Hola, ¿qué Hola. tal? Vivo acá en Santiago, tengo 46 años, 45, y la verdad es que en el año 2018 fue que me operé. La verdad que ha sido una mejora increíble, y lo único que me, que me, no me deja tranquila es el habla, porque también tengo problemas para modular. Entonces, lo que tiene esa operación, que quizás es fantástica porque hago mi vida normal, es la estimulación que ocupa, y tengo como que la lengua está traposa. Entonces, hay ocasiones en que no tengo que modular muy bien, pero Me gustaría preguntarte, Alejandra, si eso que nos describes de tu modulación y tu lenguaje es algo posterior a la cirugía o viene de antes. Creo que es un detalle es importante. posterior. ¿Ves? ¿Ves que te hace un poco de sentido con lo que presentamos acá? Sí, por supuesto, sí, completamente. Por acá en el Eh, chat nos dicen que según neurocirujano la DBS corrige el 80% de la rigidez y el 70% de temblor. Y eso es verdad, lo que estábamos comentando dice que esta cirugía, la estimulación cerebral profunda, es súper buena para el temblor y la rigidez, pero trae unos contras también que un poco van por el lado de lo que nos comenta Alejandra. Pero tú dices que te ha ayudado mucho en tu día a día. ¿Cómo ha sido eso? sí, lo que pasa es que antes de operarme estaba teniendo mucha disquinesia y me aumentaron los medicamentos. Ujú. Entonces opté por operarme, y fue un cambio del cielo a la tierra. O sea, te digo, fue increíble el no temblar, el no estar rígida tampoco.
y poder empezar a hacer una vida más tranquila, mejor, y me bajaron incluso los medicamentos. En estos momentos yo estoy con la misma dosis hace 2 años, con la misma dosis, solamente, Pero no lo has dejado. claro, no lo he dejado. Me permite ser autovalente, Muy bien. no estar. Si se fijan, los que estuvieron, digamos, en la conversación y la misma Alejandra, le encuentran que hace bastante sentido lo que estuvimos explicando. Entonces, Alejandra es una paciente en donde se decidió intervenir siendo joven, ¿cierto? Ella no está en el grupo de tercera edad, ¿no es cierto? Porque a pesar de que en principio esta operación se hacía mucho en los grupos de 60, 70 años, como se vio que era tan buena y tenía bajo riesgo, las investigaciones empezaron a revelar por qué no podemos hacerla antes. Entonces ahí empezaron a pesar los criterios de qué tanto impacta el Parkinson en la vida diaria, si la persona tiene fluctuaciones, que son estas complicaciones, y las disquinesias, como nos comenta Alejandra, es una indicación también para pensar en poder ser candidato. Y sobre todo si el Parkinson es tembloroso y si cursa con mucha rigidez. Nos preguntan, Alejandra, en el chat, ¿dónde te hiciste la intervención? En la clínica Dávila. Correcto. La Clínica Dávila en Chile creo que es el único centro que la está haciendo, o por lo menos el centro que tiene más experiencia. Y ahí es donde se han operado 30 cirugías exitosas, ya por lo menos hace un año atrás. Les comento que en nuestro país, de a poco en regiones, se han ido haciendo pequeños pilotos de operación de pacientes. Primero San Vicente, después Antofagasta, creo que Chillán también, en Copiapó va a salir otro piloto de pacientes. Y todos estos pacientes se están operando en la Clínica Dávila. Que esto tiene una curva de aprendizaje, ya para que ustedes lo entiendan también. Mientras más cirugías hace un equipo de neurocirujanos, mejor les va a salir, pues recuérdate que esto tiene un aprendizaje, se va aprendiendo, entonces no es por promocionar a una clínica ni nada, pero ustedes que son pacientes deberían buscar a la clínica o al centro con más experiencia, así de sencillo. Creo que también la están haciendo en la Universidad de Chile. Es que los médicos son de ahí, los neurocirujanos son de ahí, pero el centro de operación, el pabellón, está en la Clínica Dávila. Entonces yo sé que los neurocirujanos vienen de la Universidad de Chile y de otros centros también, pero operan ahí, porque ahí está el equipo y esas son la gente capacitada. Tenemos algunas otras preguntas. Tenemos una sobre medicamentos, vamos a priorizar las de cirugía. Nos preguntan cuánto ha bajado la dosis, si es que bajó en el caso de Alejandra. Bajó bastante. Antes de la operación, si no me recuerdo, haber bajado una pastilla de levodopa diaria y también bajé el pramipexol. Correcto. Entonces, todo eso está igual bastante demostrado en la evidencia, pero como les dije yo, en la cirugía de estimulación concretamente de los núcleos subtalámicos, y ahora yo estoy muy contento porque ustedes van a entender cuando el neurólogo les hable de estos términos, o por lo menos les va a sonar, es en donde más se acepta o más los pacientes pueden bajar la dosis de medicamentos, ¿ya? Incluso algunos, muy pocos pacientes con operación en esta zona logran eliminar la levodopa. Y eso es bueno porque permite mantener controlados los síntomas sin usar medicamentos. ¿Ya? Claro, y justo con los ejercicios, que es súper importante, Yo les dije me también al han. principio, o sea, un tratamiento de Parkinson nunca va a estar completo sin ejercicio, ¿ya? Y la cirugía se ve beneficiada con el ejercicio. Y las dos cosas, la vida útil de la cirugía se extiende con el ejercicio, ¿ya? Eso es algo que lo hablamos bastante en el conversatorio de ejercicio, y es que esta terapia, que es la actividad física, es la única que logra reducir la progresión de la enfermedad. ¿Ya? ¿Qué tipo de ejercicios nos preguntan? Antes de ir con las preguntas como más generales y en honor al tiempo, también quiero darle el paso a otra persona, si querrá comentarnos por ahí, pero tenemos a Adriana, que es de México y que también es intervenida con DBS. Y es una realidad distinta, a ver si nos puedes comentar un Sí, poco tu experiencia y qué tan bueno, diferente es a la chilena. sí, bueno, en primera yo me operé en el año 2014, perdón, Ya. en el 2014.
Entonces yo tengo 6 años con la cirugía, casi 7. En este año cumplo 7. Al principio fue muy beneficioso para mí porque me permitió volver a hacer lo que trabajar, retomar mi vida que ya estaba algo complicada, ¿no? Entonces me permitió volver a planear, volver a... En realidad me dejó muy bien, ¿no? Pero el curso de la enfermedad continúa. Y entonces ahorita yo ya tengo con la enfermedad desde los síntomas motores desde los 24 años. O sea, me empezó muy joven esto. Y con los efectos secundarios de la levodopa y del pramipexol y de los ansiolíticos y todo lo que conlleva tomar tanto medicamento. A mí también se me afectó la voz, igual que a Ale, pero y ya tengo alucinaciones. Entonces ahorita ya llegó un momento en que me sentí tan mal después de tanto tiempo de tomar medicamento. La dosis sí bajó de la levodopa, sí bajó bastante, porque ahorita solamente tomo tres pastillas al día. Y antes de la cirugía ya no me duraba, estaba como esa persona que dice que le dura 2 horas. A mí ya ni 1 hora me dura el efecto. En México sí nos hacen pruebas de sueño, o sea, es un proceso que dura más o menos un año. Y por lo que puedo ver, en esa época fue más barata la cirugía que yo me hice porque fue en un hospital del gobierno, en donde los honorarios son basados en tus ingresos que reportas. Entonces, gracias a eso salió en más o menos $18,750, más barato que lo que sale en Chile actualmente. Ya, Por lo que veo. costoso igual. Eso te Sí. iba a preguntar, porque en esta parte de conversar, la idea es que es una conversación entre nosotros y tratemos de obtener la mayor información posible. Sí. Entonces, parece ser que en México es por lo menos igual de costosa que en Chile, y ese es un tema de salud pública que tenemos acá. ¿Tú sabes, Adriana, qué tipo de cirugía te hicieron? ¿A cuál Sí. te interveniste? ¿Cuál es? En el tálamo y Interesante, en el subtálamo. interesante. ¿Tu Parkinson tenía temblor antes de la Sí, cirugía? tenía temblor, pero sí tenía temblor y tenía mucha disinesia producto de la levodopa. Entonces, yo me puedo explicar por qué por qué fue esa decisión, y la verdad es que la DBS con sitio en el tálamo se usa mucho para controlar el temblor, y la DBS con sitio en el subtálamo se usa mucho para controlar las disquinesias, la rigidez y Sí, también otra estructura. Pero es importante lo que dice Adriana, y me gustó la frase con la que empezaste: la enfermedad sigue avanzando. Y eso sí, es importante tenerlo presente, porque muchos pacientes, sobre todo en los primeros meses después de la cirugía, ven un cambio en su vida tan grande que deciden como que olvidarse de que tienen Parkinson. Y esto es más siempre. marcado en países donde yo Ajá. sé que la cirugía sí tiene financiamiento de gobierno, como por ejemplo en algunas partes de Colombia. La cirugía es gratis, pero los pacientes no la aprovechan mucho porque dejan totalmente el medicamento, Es que sí, dejan su tratamiento. sí, debe haber una preparación psiquiátrica y psicológica Ujú. en donde te digan todo eso para que tú sepas cómo actuar, porque parte de la ignorancia es después de la cirugía, ¿qué voy a hacer? Exactamente. No, es muy importante. Por acá nos Eh, dicen que es básico la comunicación entre pacientes, cuidadores, familiares sí, y médicos. En mi sí, caso, tuvo costo alguno. ¿Sí? Entonces, eso es justamente lo que pretendemos hacer en instancias como esta. O sea,
sacar un poco lo misterioso de la cuestión. Antes de pasar a las preguntas de algunos de ustedes, veo que todavía me falta decir algo. dígame, Algo muy adelante importante. nomás. Mira, la cirugía que me hicieron a mí tardó 13 horas, porque me la hicieron en un solo día toda. Introducción de los dos electrodos, me pusieron la pila el mismo día. Entonces hay que preparar físicamente También. para aguantar eso, psicológicamente, espiritualmente, y tener todo arreglado. Me refiero a testamento y todo. Importante eso. Son cosas de las que no se hablan frecuentemente. No, pero sí, como lo vimos en la presentación, hay que tener en cuenta que a la cirugía hay que tenerle respeto, pero considera siempre que la DBS tiene bajos índices de peligrosidad, como lo vimos. Estamos hablando, y lo que puede fallar es como el dispositivo. No, también tú puedes fallar. Sí, también puede haber hemorragia. El pero paciente siempre, puede tener un ataque al corazón, un paro respiratorio, y ahí te quedas. Y no es por culpa de él. Ahí están, digamos, los criterios, porque, por ejemplo, un cirujano de Parkinson no va a intervenir a una persona con una enfermedad pulmonar muy importante o una enfermedad cardíaca muy importante. Además de todo eso, hay riesgos propios a la intervención. Y eso es lo que nos está comentando Adriana, y lo dijimos también en unas láminas, fundamentalmente asociados a la... Sí, fundamentalmente asociados a la parte hemorrágica por algunas arterias que pasan, digamos, por la zona. Antes de ir a las preguntas de la gente que quiere preguntar, me gustaría preguntarle a Adriana y a Alejandra, si es que está por ahí, ¿cómo fue el periodo de prueba? Porque esa es una pregunta que nos hacen mucho a nosotros. Más de un año. Pero concretamente la prueba de medicamentos. Lo que nos dice la evidencia es que eso te ponen te dicen, venga sin medicamento el día de hoy, la mañana sin desayunar, preséntese tal hora en la mañana, y te hacen la prueba física, te dicen abra y cierre. Tú tienes que ir tienes que presentarte sin medicamento, ¿sí? Sin medicamento y sin desayunar. Y luego te dicen, dígame los meses del año, empezando de diciembre para atrás. Lenguaje y cognición, sí. Sí, ahora dígame, ¿cuánto? Súbeme 7 más a 7 o réstele a 100 7 y luego otros 7 y así. Ya me perdí. Igual yo me perdí. Y esas cosas, ¿no? Eso es con la prueba del levodopa. ¿Cuánto duró esa prueba? ¿Cuánto dura en tiempo? Un día. Y eso te involucra ir al hospital y estar en el hospital un día, ¿cierto? Sí. Sí. Como a internarte. Pues no, aquí no me internaron a mí, pero sí fue todo un día. Estar ahí y yendo al laboratorio de Parkinson y con los especialistas de movimientos anormales. Ese es el doctor que correcto, el especialista en movimientos, en trastorno del movimiento. Y ahora quisiera preguntarle a ver si Alejandra nos puede comentar un poco de esa parte de la experiencia que nos preguntan mucho. ¿Cómo se prueba el medicamento? ¿Cómo se prueba clínicamente si la persona es candidato? ¿Fue similar a lo que hizo Adriana en México? En mi caso, primero tuve un día de hospitalización, como por lo que te comentaba antes, para ver la efectividad del levodopa. Y después tuve que hacer un examen neuropsicológico, que es como, son unas pruebas para ver cómo está tu lado cognitivo. Es súper importante porque si no la pasas, ese examen... ¿Te acuerdas que era uno de los criterios para saber si no eras buen candidato, la parte cognitiva? Sí. Muy bien. Por acá nos dice Salvador que el diagnóstico es clínico, sí, siempre. No existe ningún examen de imagen o de
No. o de sangre que te diga que es Parkinson, sino que el diagnóstico se hace en base a la historia clínica y a los síntomas, y eso te permite actuar más temprano. Los exámenes son para descarte. Y tenemos acá un comentario de Aram que dice que en Chile no es tema de salud pública. Alguien tiene que martirizarse para que los parlamentarios y los medios de comunicación lo consideren. Y ahí el Bueno. comentario propio de la contingencia, la convención constitucional es el momento para que esto sea tema de salud pública. Ya, me callo. El micrófono es para ustedes, los que quieran preguntar alguna cosa, y entre todos vamos respondiendo. Miguel Hamilton Vera por este lado. Espera, dame un momento, Hamilton. Tenemos algunas personas con la mano levantada. Veo a vos por ahí. Vos, micrófono. Vos con doble Z. Ok, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Bossier. Soy de Veracruz, México. Uh-huh. Y yo el diagnóstico me lo hicieron a los 27 años de edad. Ahorita tengo 42 años. Y hace 10 años me hicieron una talatomía, ¿sí? Que fue una lesión en el cerebro. Y eso me benefició durante 2 años. Interesante. Hace un año precisamente estuve ya hospitalizado 3 días para hacerme pruebas para ver si era candidato a la DBS. neuroestimulación profunda. Ajá, sí, ya nada más estaba yo esperando el llamado, pero por la contingencia del COVID, ¿sí? Pues ya se me ha estado posponiendo la cirugía, pero pues estamos esperando. ¿Pero fuiste seleccionado candidato? Estamos esperando. Sí. Todavía no sabes. ¿Fuiste seleccionado como candidato o todavía no sabes? No, sí, ya estoy seleccionado, Ah, nada muy más bien. estoy esperando que se levante todo lo de la pandemia. Qué bueno, ojalá que te vaya muy bien. Una cosa que no les comenté durante la exposición es que estas cirugías en algunos casos son combinables. Entonces, tal como lo hizo vos, puede partir por un tipo y después escalar a otra, ¿ya? Con algunos resguardos. A veces la talamotomía es de un lado y la DBS puede ser del mismo lado, del lado contrario. Entonces ahí se combinan todas estas decisiones de efectos positivos y efectos secundarios. Entonces, y eso es bueno porque hablando de cirugía, ahora ustedes tienen una visión más amplia, no solo de DBS, sino que otras cosas también, ¿ya? ¿Preguntas? ¿Alguien más quiere usar su micrófono? Tenemos a Sandra Cristina, que la vi levantando la mano antes también, así que te escuchamos. Y después Sí. va Hamilton. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy candidata a la cirugía, pero definitivamente no me la voy a hacer. No me la voy a hacer porque yo tengo 10 años con Parkinson y yo lo que he notado es que falta disciplina. Yo pude experimentar estar completamente discapacitada. Llegué a tocar el 5º nivel de Parkinson. Además tengo una cirugía en cervicales y ahorita las dosis incluso de levodopa las he disminuido. Entonces, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ejercicio, meditación, yoga, y ahorita tengo toda mi actividad laboral. Prácticamente volví a hacer mi vida casi normal. ¿Viste? Qué bueno, yo sabía que tenía que darte la palabra porque una cosa es que lo diga yo y otra cosa es que lo diga un paciente. Tú tienes los dos pilares de tratamiento y a lo mejor tú cumplías los criterios para Parkinson de cirugía. ¿Te acuerdas que los criterios son criterios basados en la enfermedad? Pero aquí estamos hablando de un criterio basado en el paciente. El paciente no quiso porque podía hacer más cosas y retrasar voluntariamente la operación. Y eso es importante también, súper importante. Así que muchas gracias, Sandra, por tu comentario. Hamilton, ¿cómo estás? Muy bien, yo soy Hamilton Vera, soy chileno. Y quiero consultar específicamente a la señora Alejandra, la persona que también participó anteriormente y finalmente al señor Bosch. ¿En qué año intervinieron quirúrgicamente cada uno? Y si la evolución postoperatoria se ha visto, a pesar de que en las primeras etapas fue de mejoras, ¿no es cierto? Si después de estas intervenciones quirúrgicas, el deterioro, como la primera persona que intervino en esta presentación, se deterioró, las otras también se están deteriorando. Me preocupa porque en un gasto tan elevado,
si no tiene en este momento financiamiento del Estado, uno está corriendo el riesgo, ¿no es cierto?, que si se opera, es para hoy y hambre para mañana. Entonces quiero saber yo si es muy rápida la complicación postoperatoria, porque este Parkinson sigue avanzando o se detiene. Por eso que quiero saber la fecha en que cada uno de ellos se operó y cuál ha sido el resultado postoperatorio. ¿Se han visto, como le dijera, que les complica el Prolopa de nuevo? No. Perdón, el Prolopa, el Parkinson. Ajá. Mira, yo me operé en el 2014 y, digamos, yo me operé porque tenía crisis de movimientos y disquinencias que me dejaban totalmente agotada, y haz de cuenta que me movía como siempre le digo, como el del exorcista, o sea, todo mi cuerpo en descontrol, por un lado, mi cabeza por el otro agrado, y era muy peligroso, porque podía llevarme a la muerte, un paro cardíaco respiratorio, y ahí quedaba, ¿no? Me moría. Entonces, una de las cosas por las que me operaron fue porque ya no era la levodopa solamente buena para mí, o sea, en cantidad, ya no podía tomar cantidades exageradas. Sobredosis, pues, de levodopa es muy importante, porque la gente piensa, bueno, yo me siento mal, me tomo otra levodopa, y hay gente que se acaban tomando 7 levodopas al día, ¿no? Y hagan de cuenta, cuando yo platico esto, es como si han visto la película de Alicia en el País de las Maravillas, que sale un conejo que dice que trae su reloj y siempre está viendo el reloj y viendo el reloj y dice, ya es la hora, ya es la hora, y todo como dice, ¿la hora de qué? ¿No? Hagan de cuenta que así me sentía yo, como ese conejo viendo la hora, y ya es la hora, ya es la hora. ¿De qué? Pues de que me tenía que tomar otra levodopa, y era otro, volver a empezar y así. Entonces, yo 3 años estuve con una enfermedad detenida, digamos. Pero eso es nada más un ciclo que si no haces ejercicio, y si no tomas terapia psicológica, y si no llevas bien tu medicación, pues dura poco, ¿verdad? Hay crisis también. No sé si Alejandra quiere agregar algo desde su perspectiva en relación a la pregunta de Hamilton, o es más o menos una experiencia similar. Estás sin micrófono, Alejandra. Tendrías que activarlo para que te pudiéramos escuchar un poco. Perdón. Ahí sí. Yo creo que depende de cada uno también. La cabeza funciona, es muy importante. La cabeza funciona. Yo tengo una actitud súper positiva. Entonces, yo creo que eso me ha ayudado mucho en el tema de la enfermedad. Incluso después de la operación, yo pensé, o sea, todos me decían, recuerda que no se te va a quitar. Y claro, uno en un principio piensa como que se te quitó la enfermedad, pero empiezas de nuevo a hacer cosas que antes no hacías. Entonces eso te empieza a alentar más. Ahora, yo me operé en el año 2018. Lo único que me ha ido como contrarrestando o complicando es el tema del habla, nada más. El tema físico, bueno, igual tengo que tener cuidado con las caminatas, porque el equilibrio tampoco, como decías tú, en tu presentación sigue latente ahí la pérdida de equilibrio.
pero soy capaz de hacer una corrida de 1 kilómetro. Estoy mucho mejor. Y estoy de acuerdo con el señor que dice que el costo de la operación, todavía estoy en litigio con la ISAPRE. Estoy con un abogado y ya presentó tengo un recurso de protección. Entonces, durante esta semana, la próxima semana, ya tendríamos que tener alguna respuesta. Qué bueno. Sí, lamentablemente hay que pelear el tema aquí en Chile, me imagino que en otros países también será así. Y para redondear la pregunta de Hamilton, como mi labor como profesional de la salud es mostrarle a usted lo que dicen los papeles y los libros, este es un estudio chileno que están viendo en pantalla. Es uno de los pocos que le ha hecho seguimiento a pacientes con la cirugía DBS por tanto tiempo. Recuerda que la DBS lleva 24 años aplicándose en el mundo, entonces no todos los estudios le han hecho seguimiento a los pacientes por tanto tiempo. Y aquí midieron una escala de pacientes que se le hace a las personas con Parkinson para ver cuánto impactan los síntomas en su calidad de vida diaria, en donde más puntaje es peor y menos puntaje es mejor. Entonces, los pacientes tenían, no sé, ¿cuánto sale aquí? Como 13 puntos en esta escala, lo que significa que sus síntomas le interferían mucho en su calidad de vida. A los 3 meses de la cirugía, eso casi se elimina, los síntomas dejan de interferir en la vida del paciente, y fíjate cómo esto evoluciona hasta 5 años. En una persona intervenida con DBS, me parece que aquí se intervinió el núcleo subtalámico, o creo que el globo pálido. A los 5 años todavía no llega al nivel de molestia de los síntomas que estaba antes de la cirugía, y ojo que estos pacientes de este estudio, la condición era que después de operarse solo siguieran con su terapia de medicamentos, no hicieran nada más. Entonces aquí se trató de limitar el efecto del ejercicio. Entonces, si un paciente con DBS correctamente indicada, ojo ahí con los criterios, toma sus medicamentos como debe tomarlos y hace ejercicio como debe hacerlos, extiende esto. Lo más probable, esa es la discusión de estos artículos, que esto se extiende. Y en una discusión ya más técnica, la batería del estimulador dura más o menos 7 años. Ahí hay que hacer un recambio, ¿ya? O recargarla. Entonces, es importante que consideren la cirugía como una herramienta terapéutica de todas más. Lo que dijo Sandra es súper importante, que el tratamiento de Parkinson es medicamento y ejercicio, pero algunos pacientes que tienen complicaciones como los periodos on y off severos, como nos dijo alguien por el chat, a una persona con fluctuaciones se le iba totalmente la cuerda cuando quedaba sin efecto de medicamento, pero que aún así tiene buena respuesta, solo que duraba poco. A lo mejor el efecto del medicamento le duraba media hora nomás. Entonces ese es candidato. Que es joven, que vio interrumpida su vida por las complicaciones del Parkinson, no sé, antes de los 50 años, también candidato para cirugía. Entonces se hace una contraposición de balanza, considerando que después el lenguaje puede verse afectado, etcétera, 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 del costo económico, y el paciente y el neurólogo deben llegar a la conclusión de que ya, con la cirugía probablemente voy a recuperar mi vida como la tenía antes, por lo menos durante 5 años. Si me pongo a hacer ejercicio, voy a doblarle esa cantidad a este gráfico. Entonces, a un paciente que se opera a los 45 años, tener hasta 10 años de baja dosis de levodopa y de seguir caminando y ser funcional, yo diría que es algo que hay que definitivamente considerar. Personalmente yo conozco a un paciente de Chile, no les puedo revelar el nombre claramente, pero fue una de las primeras personas que se operó en nuestro país, que ha pasado por varias cirugías, que de un lado primero, que del otro lado después, bla, 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 bla. Y él tiene, creo que 20 años, o no, como 12 años de operado, ¿ya? De operado, y muchos más años de Parkinson todavía. Y esta es una persona que todavía camina bien por su cuenta y se viste solo. Y eso es importante, esa es una decisión basada en el paciente. Claramente era una persona que se podía permitir el costo de la operación y de varias operaciones. Se hizo una reintervención y después recargó la pila otra vez. Todo eso es plata. Entonces es una persona que tiene plata. Pero una decisión que a él le hizo extender su calidad de vida por mucho.
Y yo lo voy a acusar aquí mentalmente. Él es un paciente que no hace ejercicio y estuvimos entrenando en un ciclo de 10 sesiones para introducirlo al ejercicio. Pero su ventaja sería todavía mejor si con cirugía de ligamento se pusiera. Ahora también hay algo nuevo. La batería ya no dura 7 años, Sí, dura sí. 14 años. Hay dos dispositivos. El más básico de Medtronic dura 7 años y el recargable dura 15. Entonces, eso es plata también. El recargable es mucho más caro que el sencillo. Y lo bueno es que hay más alternativas de dispositivo también. Para los pacientes chilenos se está tratando de traer el dispositivo recargable para que lo financie FONASA, entonces ese es un poco de información nueva. No sé si hay alguna pregunta más, creo que ya hemos abordado todo por acá. En el chat tenemos gente que nos está hablando de las fluctuaciones, tenemos Salvador que dice que su cirugía no tuvo costo la cirugía 2, pero sí le afectó el lenguaje. Consideren eso, el lenguaje algo que está bastante reportado. Y en general hay personas, digamos, agradeciendo la información. En realidad esta labor yo la hago justamente para informar. A lo mejor en un momento a futuro hay que volver a hablar de cirugía. Pero hoy tuvimos bastante buena audiencia, yo les agradezco a todos. Antes de finalizar me gustaría ceder la palabra a Cristín, que es una representante de una agrupación de Perú, que me ayudó a darle impulso a este conversatorio, y yo quería que, si te parece bien, Cristín, puedas darnos unas palabras, un cierre, y comentarnos también de lo que están haciendo con Sonia, que yo creo que es importante que la gente lo sepa. Cristín. Gracias, Miguel. Soy Cristín, vivo en Arequipa, en Perú, pero soy australiana. Por eso perdóname español, si no me entiendes, por favor, Miguel puede traducir. Entendemos perfectamente, creo. Sí, sí. Soy embajadora del Congreso Mundial de Parkinson y si COVID no sigue adelante, vamos a ir en Barcelona, verte en Barcelona 2022. Pueden todos venir y conocer a mi amigo que es nuestra mascota del evento. Pero quiero agradecer, Miguel, me sorprende, eres fisioterapeuta, pero conoces bastante de la operación, increíble. Yo aprendí mucho y un día de repente tengo la operación, no sé todavía. También quiero avisar que estoy publicando un documentario sobre una familia que en Perú tuve la operación. Y voy a presionar aquí para que tienes el enlace, tienes que copiarlo y pone en su laptop o en un otro lugar, si no vas a perderlo. Lo voy a copiar ahora y lo voy a hacer llegar internamente a nuestros auditores. Excelente. Es un cortometraje, tristemente porque es un poco complicado y poco político. Tuve que cortar casi la mitad de la historia y no ponerlo, pero también es una historia muy, muy interesante, muy increíble de una familia que vendieron su casa para tener la operación. No voy a decir los detalles, es mejor que lo vean ustedes. Y si les gusta, puedes compartir y hacer comentario. Y si hay errores en español, me avisas rápido porque Bueno, voy a ponerle vamos a estar atentos ahí. Sí, pero piensa, está bien, muchos amigos han visto la otra cosa que Miguel dijo, que estamos haciendo un grupo, alianza de iberoamericana de Parkinson's en español, para que ustedes pueden todos ser más. Es que hay muchos recursos en español, pero el problema es que son en diferentes lugares y es difícil encontrarlos. Y queremos traer todos los recursos juntos y también tenemos donde puedes ir para encontrarlos. Van a ser enlaces a diferentes lugares, pero puedes encontrar información ahí. Ese es el plan, pero queremos tener un equipo para trabajar juntos, para hacerlo. Y queremos personas que quieren involucrar, queremos asociaciones para involucrar, para compartir los recursos que estamos encontrando. Y también queremos seguir como Miguel, a tener reuniones como eso con toda la gente de Sudamérica o que hablan español, para que podamos seguir avanzando la causa de educarnos y entender la enfermedad mejor. Y también para que los profesionales también puedan hacer diferentes charlas así. Y finalmente, por supuesto, queremos tener cursos para los profesionales para que ellos puedan cuidarnos mejor. Porque a veces los profesionales, por lo mínimo en Perú, no quiero criticar, pero tristemente es un poco baja.
Y hay gente en otros países, de repente Chile o otros países, de repente saben más, pero pueden hacer cursos para ayudar a otros lugares. Por eso queremos involucrarnos todos juntos para que podamos trabajar juntos. Y voy a buscar mi enlace para mandarte. Si tienes interés en ser parte de este trabajo, hay dos medios. Uno es como personas que quieren involucrar, voluntarios, pueden inscribir para ser parte, pero si no quieres ser como líder o no quieres ayudar más, quieres información, hay otro enlace. Por eso voy a poner los dos en la chat. ¿Ya mandé la misma cosa? Sí, mandaste lo mismo. Pero si gustas también me lo puedes después copiar internamente. Sí. Para ir replicándolo en las redes sociales. Finalmente, lo que estamos tratando de hacer en conjunto con nuestras invitadas internacionales es que el conocimiento no sirve si no está circulando, ¿ya? Y es necesario que todos nos conozcamos y sepamos qué cosas estamos haciendo, porque desde la evidencia científica, todo lo que conocemos de Parkinson, adivina dónde está estudiado. En Estados Unidos y en Europa. ¿Qué se sabe del paciente latinoamericano? Muy poquito. Entonces, tenemos que primero unirnos y decir, aquí estamos, y localmente movilizar a la gente que hace investigación para que poco a poco podamos tener peso en la evidencia. ¿Ya? Toda la información que nos llega es información extrapolada del paciente de Estados Unidos y del paciente de Europa. Ese paciente no se parece mucho al paciente chileno. De partida es un paciente de 1,80 m para arriba, y que ha hecho ejercicio toda su vida, etcétera, etcétera. Entonces, las terapias y las intervenciones en Latinoamérica deberían responder a la población local, y para eso se necesita estar unidos e investigar al respecto. Estimados y estimadas, estamos llegando al cierre, estamos justo en la hora. Esta presentación está quedando grabada, después la vamos a compartir en las respectivas redes sociales. Recuerden que si alguno de ustedes quiere las referencias bibliográficas que yo usé en la presentación, me puede escribir, nos puede encontrar en Facebook o escribir al número de teléfono que les mostré antes. Déjame verlo acá, si se los muestro de nuevo. Estoy retrocediendo la presentación para que lo puedan dejar anotado. Aquí está, aquí está. Ya casi llegó. Primera diapositiva. No, en realidad creo que traté de ser resumido, pero creo que les dije hartas cosas también. Espero que sea útil. Entonces ahí está este número de contacto, déjenlo anotado. Si eres de Chile me puedes llamar, si eres de fuera de Chile me puedes escribir por WhatsApp o Telegram, que está de moda en estos momentos, y ahí me pides la información, me pides contacto. Si quisieras tener teleconsulta con nosotros, apoyo psicológico para pacientes o familiares, o entrenar, hacer ejercicio, este es el número al cual puedes tomar contacto con nosotros. Ha sido un gusto tener tan buena audiencia en esta oportunidad. Me gustó conocerlos a todos y escucharlos y conversar con ustedes. Claramente todos estos temas que tratamos son mucho más amplios. Espero que esta información haya servido de orientación y que por lo menos cuando se planteen la posibilidad de considerar la cirugía ya sepan que hay varias opciones y les suenen un poco estos términos de ablasivo, de estimulación, de corriente eléctrica, de globo pálido, núcleo subtalámico. Si por lo menos se acuerdan, tenemos la tarea cumplida hoy en día. ¿Listo? Un saludo a todos, que estén muy bien, y ojalá que esta no sea la última vez que nos volvamos a encontrar. Gracias, Miguel. Y queremos Saludos. escuchar de fisioterapia la siguiente vez. Ya, sí, nunca es tarde para seguir hablando de ejercicio, me parece bien. Yo creo que pronto vamos a estar lanzando por las redes alguna encuesta para que ustedes mismos nos digan el próximo tema que quisieran escuchar. Yo voy a ponerle algunas opciones para que se manifiesten. Por lo pronto lo dejamos hasta aquí. Buenas tardes, buenas noches, y nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, chao. Gracias por conversar. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias.